Ok, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver entonces el día de hoy eh, parte del contenido número 5, diseño e implementación de bases de datos. Y bueno, ya vamos a ir adentrándonos un poco más en lo que es la materia y en los store procedure y las funciones que son de vital importancia para todos los reportes y todo lo que vamos a estar haciendo durante el transcurso de esta materia en el proyecto. Entonces, hablando un poco del lenguaje orientado a objetos para base de datos, ya hablamos de los TDA, incluso hicimos una práctica de los TDA. Por lo poco que pude ver antes de entrar en la clase, varios equipos implementaron el TDA, el método de validación. Vi varios equipos que lo hicieron con fechas de inicio y fechas de fin, lo cual está bien. Algunos equipos me preguntaron si podían implementar ese mismo TDA en el proyecto. La respuesta es sí. Sin embargo, también busquen, digamos, TDA de valor que no solamente desarrollen un tema no funcional, ¿ok? El tema de la fecha, la validación de la fecha es un requerimiento no funcional. Nadie, digamos, no es un requerimiento de usuario, pero es un requerimiento que tienes que tener en tu sistema para que eh, se comporte bien, ¿no? Entonces lo puedes tomar, pero también busquen otros TDA que sean de mayor valor y que puedan ser reutilizables en varias entidades. Entonces, una vez visto los TDA, que son un tipo de objetos en base a datos orientados a objetos, vamos también a mencionar otros que tenemos acá, que en una u otra medida lo vamos a estar utilizando para los reportes que tengamos que hacer en el proyecto y probablemente en alguna de las prácticas. Algunos de estos tipos de datos en base a datos orientados a objetos son los LOBs, objetos binarios grandes, que son estructuras que permiten el almacenamiento y manipulación de información multimedia de las bases de datos. Estamos hablando de archivos como PDF, videos, música, etc. Los logs serían como lo general, ¿no? Después tenemos el VLOG, cuya capacidad de almacenamiento es de 4 gigas y es el que se utiliza para, es el tipo de datos que se utiliza para almacenar documentos, hojas de Excel, mapas, etc. Es decir, es el tipo de datos para guardar los archivos, las hojas de Excel, todo lo que sea un archivo. Luego tenemos el CLOP, que es el conjunto de caracteres que me permite, es el tipo de datos que me permite a mí guardar un conjunto de caracteres con una capacidad de almacenamiento de 4 gigabytes. Por ejemplo, si yo necesito en mi base de datos almacenar el currículum de una persona en texto plano, eso yo no lo puedo almacenar en un campo, porque el campo vas a tener un límite de 255 caracteres. Entonces, ¿cuál es la opción que tengo yo desde base de datos orientada a objetos para poder almacenar textos de esta envergadura? Bueno, coloco un tipo de datos orientado a objetos que se denomina CLOC, que es justamente para yo insertar conjuntos de caracteres de gran capacidad, de gran volumen, ¿no? Entonces, ¿qué puedo almacenar yo en esta columna de tipo silo? Puedo almacenar caracteres que pesen en su totalidad unos 4 gigabytes. Entonces, eso es muchísimos caracteres, o sea, mucha longitud de caracteres que puede tomar ese campo. Ahí perfectamente pueden entrar un currículum y muchísimas más páginas, eh, siempre y cuando no supere los 4 gigabytes de almacenamiento en esa columna. ¿Okay? Tenemos el B-File, que sería el acceso a lectura de archivos binarios de gran tamaño que se almacenan fuera de la base de datos. Este es un tipo de datos en el cual el archivo no va a estar directamente eh, alojado en la base de datos, sino que va a ser un apuntador suave hacia una dirección física del disco en donde va a estar almacenado ese archivo. Igual esto funciona con mayor desempeño que solamente guardar en formato varchar el tema de, ¿cómo se llama? De la ruta en donde está el archivo en el disco. O sea, si tú lo defines como varchar y lo pones como
B-File es mucho más simple o tiene mayor desempeño hacerlo con el B-File que colocarlo como una cadena de caracteres varchar en donde pongas la ruta del archivo en disco. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ok, seguimos. Bien, vamos a ver algunas diferencias entre una base de datos relacional y una base de datos orientada a objetos. El objetivo de una base de datos relacional es tener en mayor medida independencia de datos. En el caso de una base de datos orientada a objetos, el principal objetivo es encapsulamiento y reutilización. En cuanto a una base de datos relacional, el acceso es únicamente a los datos, como lo hemos venido haciendo en base de datos 1, simplemente tenemos los datos, hacemos los queries para traer esos datos que están ahí y luego presentarlos en un frontend y las transacciones que requerimos para modificar esos datos. En el caso de base de datos orientados a objetos, vamos a tener los datos y los métodos, es decir, vamos a tener esos datos en forma de registros o tuplas y también vamos a tener los métodos o la lógica de la aplicación del lado de la base de datos para simplemente llamarla desde la interfaz gráfica. Y ya vamos a hablar de este tema porque vamos a empezar a ver lo que son store procedure y métodos y funciones, perdón. Tenemos que en la base de datos relacionales el lenguaje SQL es el estándar, mientras que en las orientadas a objetos no existe un lenguaje definido. ¿Qué significa esto? Que en Oracle el lenguaje para manipulación de base de datos orientados a objetos es PL/SQL. En SQL Server es Transact SQL o TSQL. En Postgres será otro y dependiendo del manejador que utilicen tendrá su lenguaje para implementar orientado a objetos. ¿Okay? En cuanto a la relacional y en cuanto a las relaciones, los enlaces son definidos por medio de joins o enlaces lógicos y en las bases de datos orientadas a objetos, los objetos o los enlaces de los objetos son definidos por medio de apuntadores suaves. Aquí estamos hablando, por ejemplo, el caso de cuando tú guardas un B-File, que tú tienes el archivo externo, es decir, tienes el archivo en el disco, pero desde la base de datos quieres guardar la ubicación exacta de ese archivo para que en el momento de consultarlo en tus aplicaciones, él pueda de manera rápida tomar ese archivo y hacer una descarga, por ejemplo. Eso se hace a través de apuntadores suaves. En el caso de la imagen sí se guarda directamente en el campo que tú definas de la base de datos, o lo puedes hacer para que sea de esa manera, y se guarda en formato binario. Entonces luego desde el reporteador, cuando tú lo vayas a mostrar, tú debes de codificar eso que te está llegando en binario y mostrar lo que representa eso en una imagen. En cuanto a la preocupación o a lo que hay que poner importancia en una base de datos relacional, el rendimiento es una preocupación constante. Siempre estamos tratando de optimizar los queries para que hagan la mayor cantidad de pasos y sea mucho más rápido el proceso de obtener el resultado de esa consulta. Y en cuanto a las orientadas a objetos, optimización de clases. En las relacionales predomina la sencillez, mientras que en un modelo orientado a objetos puedes tener estructuras muy complejas. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de que queremos colocar un campo o un atributo en una de las tablas de la base de datos y a su vez quieres que eso sea un arreglo dinámico, a lo mejor puede ser beneficioso tenerlo de esa manera, pero realmente implementar esa solución es engorrosa porque tienes que hacer una serie de pasos, de configuraciones y probablemente la implementación tenga más esfuerzo que el beneficio que te está dando. Entonces hay que
digamos, evaluar muy bien cuando necesitamos utilizar algún tipo de estas estructuras o cuando es más provechoso hacerlo de la forma tradicional. En cuanto a las relacionales, el uso que se le da al modelo es para los datos, y en las orientadas a objetos está orientada a aplicaciones y desarrollo de software. Digamos, el principal beneficio de orientada a objetos es que tienes en un solo lugar todo lo que tiene que ver con los datos, tanto los propios datos como el comportamiento que estos van a tener en tu lógica de programación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Seguimos. Ok, entrando un poco ya en los conceptos formales de Store Procedure y funciones en base de datos. Store Procedure son procedimientos almacenados que vamos a tener en nuestra base de datos, y las funciones, bueno, las funciones que ustedes han venido haciendo desde programación 1. A lo mejor tú tienes una función que definiste que es para el cálculo de la edad, obtener edad. Entonces, ¿qué devuelve la función? Un número entero. Entonces, él toma la fecha de nacimiento, resta el año actual menos la fecha de nacimiento, y la función te devuelve el cálculo de esa resta. ¿Ok? Entonces, ¿qué, entrando un poco en el concepto, ¿qué son los stop procedure y las funciones? Son colecciones de instrucciones que permiten ejecutar operaciones sobre los datos. La ventaja de los procedimientos y funciones es que permiten reutilizar código en donde lo necesites. Con el uso, bueno, ya vamos a explicar esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo definir una función de, por ejemplo, calcular la edad de la persona. Y resulta que yo tengo dos tablas, una de, no sé, voluntarios y una de empleados. Entonces yo necesito saber la edad de ambos datos en la tabla. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo defino la función una sola vez, que va a recibir un parámetro que es la fecha de nacimiento, y cuando haga la consulta o el query en mi tabla de voluntarios, llamo a la función pasándole la fecha de nacimiento de mi tabla de voluntarios. Ahora, cuando lo haga en mi tabla de empleados, paso la función, el parámetro de fecha de nacimiento de mi tabla de empleados, a la misma función de calcular edad. De esta manera, haciendo una sola implementación, me sirve para resolver dos reportes de distintas entidades o tablas. ¿Ok? Entonces, el modelo sería algo como esto. Tú tienes el cliente o la aplicación, que puede ser un reporteador, como el que ustedes van a utilizar en el proyecto. Puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación web, lo que sea que hagan. Eso se va a comunicar directamente a la base de datos. En este caso, en este ejemplo, es una base de datos SQL Server, puede ser cualquiera. Él va a hacer la llamada a ese procedimiento que le va a devolver el resultado. Y ese resultado que le va a devolver ya tiene toda la lógica de programación implementada, es decir, tiene todos los filtros, tiene cualquier lógica que tú hayas diseñado según el parámetro que tú le enviaste. O sea, él te devuelve el resultado ya con la lógica de programación que hayas aplicado, y que responde a las necesidades del negocio, ¿ok? Entonces, en cuanto a su simulación, ustedes van a hacer algo como eso, y también en los reportes. Ustedes, por ejemplo, hay 13 reportes, al menos en su base de datos deberían tener 13 store procedure en el que cada uno de ellos te dé el resultado final de lo que quieres ver en el reporte. Entonces, ¿qué hace tu reporteador? Tu herramienta de reporte como Jaspersoft se conecta o simplemente dice, mira, quiero llamar o ejecutar el store procedure que se llama reporte 1. Él manda a ejecutar, la base de datos tiene un store procedure llamado reporte 1, y dentro del reporte 1 tiene todo el select que hicieron para obtener el resultado del reporte que yo pedí. Adicionalmente, ese store procedure recibe los parámetros, que serían los parámetros que tiene en el enunciado en los reportes del enunciado del proyecto, y según esos parámetros, él hace todos los filtros en el where, si es que los tiene.
Luego la base de datos te devuelve el resultado, que te lo devuelve en forma de tabla. Luego la aplicación o el reporteador deben leer esa tabla, recorrerla y pintarla con el formato que le hayas dicho en el reporteador, que sería el encabezado de un color, los registros, el logo que le pusiste, lo que sea. ¿Ok? Ahora, tú puedes organizar también los store procedure en forma de, dentro de paquetes. Por ejemplo, tú en la simulación, tú puedes tener un paquete para manejar todo lo que tiene que ver con la gestión de los centros de vacunación. Entonces, tú haces un paquete y defines todos los store procedures que están asociados a los centros de vacunación. ¿Qué hace de esa manera? Modularizas el código. Ya tú sabes que en el paquete que creaste de gestión centros vacunas vas a tener todos los store procedures y funciones y triggers, que los triggers los vamos a ver más adelante, que tienen que ver o que resuelven el módulo de centros de vacunación. ¿Ok? Perfecto. Adentrándonos un poco ya en la implementación de un store procedure. Aquí tengo un ejemplo de la sintaxis. Ok, ¿cómo sería esto? Tenemos primero create or replace procedure y colocamos el nombre del procedimiento, el nombre que nosotros queramos. Luego, entre paréntesis, colocamos el nombre del primer parámetro, que esto pudiese ser cualquier nombre que yo le quiero dar, edad, nombre, fecha de nacimiento, lo que yo le quiera pasar. El nombre de la variable, del parámetro. El tipo de datos de ese parámetro, es decir, si es entero, si es varchar, si es real, etc. Luego pongo la coma, si quiero poner otro parámetro, un parámetro 2, igual el tipo de datos y así sucesivamente con cuantos parámetros yo tenga. Luego viene la parte del is, se coloca este is para decir, bueno, a partir de este is, todo lo que yo voy a declarar antes del begin son variables locales. Es decir, variables que yo voy a crear para utilizar dentro de mi función o procedimiento, pero que una vez terminada la ejecución ya esas variables no se ven afuera, son variables locales dentro del procedimiento o función. Y luego tengo mi begin y end, que son digamos, la lógica de programa que yo quiero acá validar. En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando hicieron el TDA, en la función ustedes validaban cosas con el lenguaje PLSQL. Fíjense que podían hacer if, pues, ahí pueden hacer while, pueden hacer todas las estructuras de control y todo lo que te permite un lenguaje de programación en el lenguaje PLSQL. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que hacías del lado del frontend, esto lo vas a hacer acá. O sea, todo lo que tenga que ver con la programación la vas a implementar de una vez en tu stop procedure o función de manera tal de que cuando tú llames a este procedimiento desde el frontend o desde la interfaz gráfica, ya cuando él te devuelve el resultado, ya ese resultado pasó por toda la lógica de programación que tenía que pasar. Entonces, cuando tú lo muestres en tu interfaz gráfica, ya tú no tienes que validar nada ahí, porque toda la validación se hizo desde el lado de la base de datos. Y así es como debe estar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo quiero cambiar esa interfaz gráfica, y quiero poner una nueva o quiero utilizar otra herramienta de reporte porque esa que estaba utilizando ya es muy vieja, simplemente tengo que hacer muy pocos cambios para poder seguir utilizando lo que tenía e ir incorporando incluso nuevas cosas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo llamaría al procedimiento? ¿Desde el reporteador o desde la misma herramienta de SQL Developer o la que estén utilizando? Simplemente hago un execute, nombre del procedimiento y le paso los parámetros. En este caso le estoy pasando un parámetro de tipo varchar que llame prueba. O sea, le paso el string prueba. Y bueno, de esta forma se llama al procedimiento que se creó. Una vez llamado este procedimiento, como les decía, esto debería devolverles una tabla con el resultado, que sería el resultado como cualquier query que ustedes hacen en donde se muestra el conjunto. Eso les va a devolver esa tabla y luego la herramienta de reporte tiene que pintar esa tabla de alguna manera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá?
Bien. En cuanto a los parámetros, también tienes parámetros de entradas y salidas. O sea, yo le puedo decir, mira, este parámetro es de entrada nada más, o este parámetro nada más me sirve de salida, o tengo parámetros de entrada y salida. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí está. Tipos de parámetros que tú puedes colocar como argumento en los gestor procedure y funciones. Tenemos el parámetro de entrada, parámetro que es solamente para yo pasar la variable y no esperar ningún resultado o ninguna actualización sobre esa variable. Tengo un parámetro de salida en donde yo no necesariamente le tengo que pasar algo, sino que la función me va a actualizar la variable de salida y cuando yo esté afuera, es decir, cuando yo termine de ejecutar el procedimiento, yo puedo, por ejemplo, abajo imprimir esa variable y él debería tener el resultado actualizado con los cambios que se dieron adentro del procedimiento o función. Y tengo el parámetro entrada y salida, que es similar a cuando ustedes en programación 1 utilizaban variables de referencia. Es decir, ustedes pasan la entrada, la función de manera local modifica esa variable y luego cuando la imprimen o la consultan fuera de la función, también tienen acceso a la última actualización que sufrió esa variable. ¿Ok? Ok, acá pregunta Gabriel. Estos procedimientos sales que, por ejemplo, regex Pisolike. Sí, correcto. Pisolike seguramente es una función o un procedimiento interno de la base de datos que te permite hacer comparaciones con expresiones regulares y te devuelve el resultado según la expresión regular que estás utilizando. Esto es similar a eso. La única diferencia es que no son procedimientos ni funciones internas del manejador, sino que ya son customizadas porque las estás creando tú como programador. Ahora, ¿qué cambia en la sintaxis de una función? Es muy parecido. Tenemos nuestro encabezado, replace function, nombre de la función, parámetros y tipo de datos. Le puedes colocar si es de entrada, salida o entrada y salida. Por defecto, si no colocas nada, es de tipo entrada, es decir, in. Y adicionalmente, cuando termines de definir el encabezado, tienes que colocar acá qué tipo de datos devuelve la función. Es decir, colocas la palabra clave return y colocas qué tipo de datos devuelve. Si es un string, colocarías aquí varchar2. Luego colocas el is para el cuerpo de declaración de variables locales, las defines abajo del is, y begin y end para dentro, que puede ser todo lo que tú quieras hacer ahí, los if, los while, los case, todo lo que tú quieras variar en tu lógica de programación. Y retornas la variable que vas a devolver en la función, ¿ok? Esta variable que retornas acá, por supuesto, tiene que ser del mismo tipo que definiste acá. Volvamos al ejemplo del cálculo de la edad. Si yo vengo acá y coloco o quiero obtener la edad del registro de esa persona, colocaría nombre, apellido, coma. Aquí llamo la función calcular edad y dentro le paso la variable fecha NAC, que sería uno de los atributos de la tabla o de esa entidad. Le paso obtener edad, fecha NAC, from persona. Y eso me tiene que dar como resultado todos los registros que tiene la tabla, nombre, apellido y la edad al final de cada uno de esos registros. ¿Por qué? Porque la función me va a calcular la edad de ese registro que estoy pasando en este select según el registro que él esté parado. O sea, él va a hacer esto por cada uno de los registros que encuentre en la tabla. Va a llamar a la función, le va a pasar la fecha de nacimiento, la función va a agarrar la fecha de nacimiento, lo va a restar del año actual y te va a devolver la edad de la persona. Y eso lo vas a ver en cada uno de tus registros de resultados cuando ejecutes el select. Fíjense que es totalmente transparente. El select tiene una llamada a la función hace lo que tú le dijiste que haga y tú estás viendo un resultado
edad ya estuviera precargada en la tabla, cuando en verdad no está precargada, sino que tú estás haciendo el cálculo en tiempo real. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Perfecto, entonces bueno, todavía no, todavía acá hay algo importante que ver, que son algún uso de variables de tipo filiación. Entonces, el tema de store posible y funciones es esto, es decir, en el proyecto ustedes prácticamente lo que van a estar haciendo, por lo menos del lado de los reportes, es crear un store possible para cada uno de los reportes y dentro del beginning tienen que tener el query que resuelve ese reporte y adicionalmente en el where van a tener los filtros de los parámetros que le pasaron al reporte cuyo es decir, el where dinámico va a ser un where dinámico en el campo. Si no pasé ninguno, todos los datos que están en la tabla. Y si pasé más de uno, pues tiene que hacer el filtro por todos los parámetros que yo les pasé al procedimiento función. ¿Ok? En la simulación hacer prácticamente lo mismo. Ustedes van a tener una serie de procedimientos o funciones que van a implementar la lógica de la simulación que ustedes colocaron en su diseño. Si ustedes colocaron en algún lado, yo en semanas voy a vacunar el 5% de la población, por ejemplo. Por un lado, tú deberías tener el cálculo de cuáles son las personas que conforman ese 5%, que debería ser de manera aleatoria, y luego tener una especie de ciclo que agarre a cada una de esas personas y los pase por el proceso de vacunación. Eso a nivel de implementación puede ser algo tan sencillo como, bueno, chévere, párate en esta persona y cambia el estatus y pone que ya está vacunado o que recibió la primera dosis. Luego te paras en la siguiente y le pones lo mismo. Y eso lo tienes que hacer con un ciclo. Un ciclo en donde estés agarrando cada uno de los registros y le estés pasando toda la lógica de programación que implementaste para tu simulación. Y ahí puedes combinar. Tú dentro de un procedimiento, o sea, yo dentro de este procedimiento, yo puedo llamar a otro procedimiento. ¿Por qué? Porque antes de hacer lo que tengo que hacer en este procedimiento, me interesa saber que cumple con otras cosas que valide en otros procedimientos. O incluso puedo dentro de este procedimiento llamar a una función, también lo puedo hacer. O dentro de la función llamar a un procedimiento almacenado. Esas combinaciones se pueden. ¿Qué deberías tener tú en la simulación? Tú vas a tener un conjunto de procedimientos y funciones y después deberías tener uno macro, que es el que centralice la llamada de todos. Es el que te diga, bueno, mira, no sé, tengo la función o el procedimiento ejecutar simulación. Ahora, ¿qué tiene ejecutar simulación? Bueno, tiene ejecutar centros de vacunación, ejecutar personas infectadas. Entonces, y lo puedes combinar con paquetes para hacerlo con mayor orden. Entonces, cada vez que él entra al paquete que le corresponde a ese módulo, tú vas a llamar dentro del Store Procedure Master toda la lógica que quieres llamar de todos los gestores que desarrollaste y a partir de eso, bueno, obtener los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? La salida por consola, los inserta a las diferentes tablas, las modificaciones que hiciste en las diferentes tablas, todo lo que toca, básicamente.
Aló, ¿me escuchan? Bueno, me estaban diciendo acá que se escucha cortado. Por favor, ¿me pueden eh, indicar dónde me escucharon? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha, pero Ok, por mi parte se escucha como medio lagueado, creo. Como ok, cortado, pues. ok. ¿Y eso ocurre desde cuándo? Ahora, recientemente, profe. Profe, estaba Ok, diciendo entonces, bueno, que voy teníamos a que, explicar. Ajá, para tenerlo más organizado. ajá, bueno, les comentaba que y No, luego tienes que tener, ajá, Ahí se cortó todo. que ahí se cortó, profe, es lo que le iba a comentar. ¿se cortó ahorita o me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, chévere. Bueno, les comentaba, en el desarrollo de aplicación a nivel de PLSQL, ustedes van a tener varios procedimientos. Si ustedes lo deciden así, que yo se los recomiendo, es mejor que lo hacen por paquetes y que cada paquete sea un método de simulación que ustedes definieron. Ahora, cada uno de esos paquetes va a tener definido n cantidad de store procedure que hacen diferentes cosas, funciones o triggers. Luego, para llamar a todo ese plan de simulación por todos los paquetes que implementaron, bueno, tienen que tener un Store Procedure Master que centralice todas las llamadas de la simulación y que ejecutar simulación llame a cada uno de los paquetes y a cada uno de su programación según el plan de simulación que cada equipo definió. Entonces, ¿cuál es el resultado final de eso? Bueno, varios. Primero, la salida por correos y luego la aplicación propia que sufre las tablas en su base de datos o los insert o las actualizaciones o las eliminaciones. ¿Okay? Entonces, esa va a ser la salida el plan de la implementación del plan de simulación por cada uno de los equipos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Ok, buenísimo. Entonces, La nada, diferencia es básicamente entre esa es la la... utilidad. Aló. Adelante, Gabriel. Que la diferencia básicamente entre las funciones y los procedimientos es que las funciones como que sí te retornan, ¿no? Si retornan algo, Sí, datos. las funciones te van a retornar una variable. Siempre te van a retornar una variable que es la variable que tú especifiques con el tipo de datos. Y los procedimientos, lo que te van a devolver es una tabla, pues, con el resultado. Es el result set. Ok.
¿Algún comentario, duda, que no se haya entendido algo? Qué puede ocurrir en el examen parcial? Por ejemplo, el primer examen parcial está compuesto básicamente por un ejercicio, como los ejercicios que ustedes hacían en Basatos 1, en donde tienen que hacer el modelo entidad-relación, y a partir de ese modelo yo les voy a pedir algunas cosas, no sé, por ejemplo, estamos diseñando el modelo de base de datos de una autoescuela, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo uno de los requerimientos, algo así como, que bueno, eso también lo vamos a ver cuando terminemos de triggers, empecemos y terminemos de ver la parte de triggers, y yo les pongo un requerimiento de ese autoescuela, como que bueno, diariamente no puedes tener más de 5 clases en esta autoescuela. Entonces, ¿qué deberías hacer tú en el parcial? Básicamente, diseñar el store procedure que garantiza que diariamente tú no puedes ver o puedes ver como máximo 5 clases, ¿ok? Entonces, tú deberías hacer el procedimiento que tenga esa lógica implementada para que cada vez que tú insertes sobre clases, te garantice que no vas a poder ver más de 5 clases diarias. O sea, o que la autoescuela, perdón, no tenga más de 5 clases de manera diaria. Entonces, ese requerimiento es algo que ustedes van a resolver con la implementación de estos procedures, funciones o triggers. Y eso, básicamente en el parcial, ustedes lo van a copiar en un blog de notas. No estoy pidiendo que funcione 100%, sí tiene que estar algo real en cuanto a funcionamiento, pero no les estoy diciendo, mira, tienes que meterte en SQL, crear las tablas, lo que me pusiste en el parcial, resuelve lo que yo te pedí, porque si lo hacemos de esa manera, va a invertir muchísimo tiempo. Entonces, la idea no es esa, la idea es que hagan el parcial como en fija y tú echas el código a la más real posible, y si esa lógica está bien y validación, pues tienes tu punto de requerimiento. Okay. Carlos pregunta, una pregunta usted sobre el plan de simulación. Adelante, José. usted no hace diagramas y nosotros hacemos el procedimiento, hay que hacer el diagrama y también los procedimientos. No te escuché, ¿puedes repetir, por favor? Si en el examen usted ya nos va a dar los diagramas y nosotros lo que vamos a hacer es agregarle los requerimientos, o tenemos que hacer el diagrama y también los requerimientos, digo, los procedimientos y las funciones. Ajá, eso es algo que siempre me preguntan y es algo que siempre digamos, la respuesta es la misma en todos los semestres, ¿no? El diagrama lo van a hacer ustedes, es decir, yo voy a poner el caso, ustedes van a hacer el diagrama de relación como lo hicieron en Basatos 1, y luego a partir del diagrama de ustedes van a dar solución a los requerimientos que se piden de lo que acabo de poner como ejemplo, de la autoescuela. Entonces, claro, el diagrama que tú tengas y los procedimientos que tú implementes deben ser diferentes a los procedimientos que implementen tus demás compañeros, porque nadie diagrama igual, ¿ok? Y aquí pueden pasar varias cosas. Si tú hiciste el diagrama y lo modelaste de la forma que tú creías que resolvía digamos, el enunciado del caso, luego cuando ves el requerimiento, a lo mejor te das cuenta, mira, pero lo que me pide aquí abajo, oye, yo no lo tenía contemplado en mi diagrama entidad-relación. Entonces tienes que volver al diagrama, modificar tu diagrama para luego implementar el store procedure como base tu modelo. O sea, porque en el store procedure
Y en los triggers y en las funciones tú vas a utilizar las tablas, vas a hacer joins y obviamente todo eso que vas a hacer ahí no puede ser inventado, tiene que sustentarse en el modelo entidad-relación que tienes antes. No sé si se entiende. Sí, profe, gracias. Profe, y vamos a hacer alguna práctica, o sea, creo que sería buena idea hacer como un pequeño quiz o alguna pequeña actividad formativa que se parezca al parcial, o sea, para tener ya como la práctica de cómo es el proceso de trabajo antes del examen. Bueno, vamos a estar practicando funciones en las prácticas y también en el proyecto, pero a lo que me refiero es que el examen parcial es similar, como en el caso de base de datos 1 para la parte de query, por ejemplo. Tú, claro, en la parte de query a lo mejor te daban el modelo, pero imagínate que tienes el modelo y te dicen, ah, bueno, mira, vas a generar una consulta para obtener las personas cuya solicitud de, no sé, de pasaporte han estado en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué te están pidiendo ahí? Un requerimiento, tú vas a hacer el query para responder ese requerimiento. ¿Qué vas a hacer? Acá no vas a hacer directamente el query, vas a hacer el store procedure y adentro vas a tener el query que responde a esa solicitud que yo hice del requerimiento y que tiene que estar basado en el modelo que tú hiciste. Si tú tienes en el modelo 3 tablas, y tienes unas relaciones con esas 3 tablas, cuando hagas la implementación del store procedure, el select que está dentro o el query que está dentro tiene que tener la relación con las claves primarias y foráneas de esas 3 tablas que definiste en tu modelo. Ok, gracias, profe. Siempre la orden. Acá Juan Carlos nos preguntaba por el chat una pregunta sobre el plan de simulación. Al final la idea de este es que nosotros redactemos el funcionamiento de cómo se trabajará la simulación en nuestro proyecto. Es decir, ir explicando los pasos que se irán realizando con sus alternativas respectivas en caso de existir condiciones, ciclos, etc. Correcto, el plan de simulación es decir, qué es lo que vas a hacer, o sea, y también dar algún detalle del cómo. Por ejemplo, mira, voy a tomar 10% de la población y la voy a mandar a 5 centros de vacunación diferentes. En cada uno de los centros de vacunación voy a utilizar 2 tipos de vacuna diferentes. Por cada porcentaje de personas que mande a esos centros de vacunación que les colocaran los diferentes tipos de vacunas, el 1,5% van a tener efectos secundarios. Entonces, todos esos son criterios que tú vas a utilizar de manera y de forma dinámica. A lo mejor tú simplemente dices, ah, bueno, voy a definir un rango del 1 al 3 y lo que me dé la variación, voy a tomar ese valor como personas que tengan efectos secundarios sobre la vacuna. Entonces, la primera vez que ejecutas a ejecutarse los demás y los demás flujos, ¿no? José Juan Carlos, perdón. Sí, no. Ok, nos pregunta, profe, ¿no solo se pueden definir funciones o también store procedure? En los TDA tú puedes llamar funciones y procedure. El problema de los store procedure en los TDA es que para consultar después de definir el curso, el resultado de los store procedure. De hecho, en la herramienta de reportes también lo van a necesitar para poder pintar los reportes.
¿Por qué? Porque los stop procedures te devuelven una tabla. Entonces, para tú poder pintar la tabla, tú tienes que recorrerlo con un cursor. Un cursor, implementaras un apuntador sobre una tabla y fueras moviendo el apuntador registro a registro para ir dando el registro en el que te encuentras parado en ese momento. Ok, acá Juan Carlos nos dice, profe, y otra cosa, ese plan luego tiene que ser aplicado tal cual en la simulación o puede estar abierto. Mira, si tú dices, por ejemplo, que vas a hacer 5 cosas en tu plan de simulación, esto es un ejemplo, ¿ok? No quiero decir que nada más son 5, ni que son 10, ni que son 20. O sea, eso lo tienen que definir ustedes. Recuerden que no puede ser ni tan pobre y tampoco les recomiendo que sea tan ambicioso, porque si lo haces muy ambicioso, luego a lo mejor no tienes tiempo de implementar todo. Pero sí tienes que tener un balance entre lo que estoy haciendo que añade valor y lo que estoy dando, lo que estoy dejando de hacer que a lo mejor no me repercute mucho en la funcionalidad. Entonces, si tú dijiste, por ejemplo, que vas a hacer 5 cosas en tu plan de simulación, ¿qué voy a hacer yo en la corrección? Yo de esas 5 cosas probablemente agarre tu informe y diga, ah, mira, tú me dijiste que vas a hacer estas 5 cosas y me dijiste que lo vas a hacer de esta manera, ah, ok, chévere. Entonces, yo quiero que ejecutes, no sé, la cosa, la funcionalidad que dijiste acá, la 3.1, la 4.2 y la 1.7. Entonces, yo puedo decirte lo que lo que quiero ver en la ejecución. Tú al final, o sea, yo te voy a decir al final, ejecutar en la simulación, tú lo vas a ejecutar y yo le decir, muéstrame dónde está y valido que eso que habías puesto lo hayas desarrollado. Ahora, digamos, ahí puede darse el caso de que yo elija algunos que a lo mejor a ti no te dieron chance de hacerlo y casualmente yo elegí algunos de esos y no se desarrollaron. Ya por ahí estarían dejando de ganar puntos porque si ustedes dijeron en su plan de simulación que lo iban a hacer y no lo implementaron, pues ahí hubo una falla, ¿no? Ahora que tú, respondiendo un poco a la pregunta, que tú hayas dicho que ibas a hacer algo, pero resulta que te diste cuenta en la implementación que tenías que cambiarlo o que lo que habías puesto en el plan no era del todo correcto. Bueno, chévere, lo puedes cambiar, pero en el siguiente informe justifícalo o cuando lo vayamos a correr, justifica el cambio que hiciste y por qué. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario o dudas de cualquier cosa de la clase, del proyecto, las prácticas, lo que sea? No. Ok. Bueno, si no hay ningún comentario o duda, muchas gracias por su tiempo. El día de mañana también vamos a tener una sesión para ver el tema de estas variables, perdón, las variables de tipo type y row type que mañana las voy a explicar. Y seguimos en contacto por Módulo 7 y por Microsoft Teams. Víctor de Jesús me comenta en el chat, yo tengo una duda en el foro. Ok, en cuanto pueda la reviso y te doy respuesta por ahí, Víctor. Entonces, nada, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Igualmente, profe, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.